¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un nuevo episodio de la cápsula espacial. Hoy día tenemos, como siempre, a Matías Ambiado, uno de los cosmonautas habituales, y una invitada especial. Tenemos invitada especial hoy día. Tenemos invitada a Nicolé de la Cruz, quien es estudiante de la carrera de Fonoaudiología de la Universidad Arturo Prat. ¿Cómo estás, Nicolé? Bien, ¿Qué te aquí parece estar a bordo esperando de un esta nuevo cápsula? episodio. Bien entretenido, súper entretenido. No Además me que la hoy día pierdo a ningún estamos, juego. además que hoy día estamos con un tema muy especial. Vamos a hablar de la vejez y el cerebro, ¿ya? Y por supuesto hablaremos de las funciones ejecutivas. ¿O no, Matías? Un clásico, ¿ya? Sí. Hace varias jornadas que no discutimos de funciones ejecutivas y es esencial en lo que vemos el día de hoy, así que va a estar súper interesante. Tenemos la mirada de un estudiante a punto, ¿cierto?, de egresar ya en sus últimos semestres, además una estudiante destacada desde todas las perspectivas, así que bien, vamos a tratar de que nos cuente cómo percibe la temática siendo, ¿cierto?, una futura colega. Así es. Estamos esperando también que se conecte otra estudiante que es Constanza Daniel. Ella en este rato está intentando conectarse. Sabemos que estaba ahí con algunos problemas técnicos, pero sabemos que eventualmente apenas se conecte, la subimos inmediatamente a la cápsula. El tema de hoy, entonces, empecemos con eso, Matías y Nicolás. En la medida que uno envejece, uno dice, pucha, yo particularmente estoy ya mucho más cerca de la tercera edad que ustedes, ¿no es cierto? Claramente, es evidente, ¿no? No hay nada que decir ahí, no hay dónde esconderlo. Eh, ¿Qué le pasa al cerebro cuando envejecemos? Esa es una de las preguntas que uno siempre se hace, ¿no? Porque si uno se arruga, se van perdiendo la musculatura, ¿no es cierto? Empiezan a doler los huesos y el cerebro. ¿Qué le pasa al cerebro? Partamos por ahí, le vamos a preguntar primero a Matías y después a Nicolás. Bueno, esto es como hacer una extensión. Ya hemos hablado en un capítulo previo, para la gente que nos escucha frecuentemente, hemos estado con también un invitado de primer nivel, como un colega que estuvo con Patricio. nosotros, Patricio, que se dedica bastante al área. Y bueno, en esa oportunidad nos fuimos bastante a los aspectos funcionales y por ahí nos quedó pendiente lo que vamos a conversar y profundizar un poco, y tiene que ver con los cambios funcionales estructurales. Para comenzar, como toda estructura con el paso del tiempo va, ¿cierto?, decayendo de forma progresiva, no siempre, esto es súper importante, que no siempre que envejecemos perdemos funciones, ¿ya? Porque incluso se habla actualmente de que tenemos ganancias. Y bueno, más adelante vamos a tocar el tema de intervención. Pero teóricamente, ¿qué se presenta? Siempre existen desde las estructuras neuroanatómicas, primero, una disminución en la densidad de la corteza. Eso ya está más que corroborado por la neurociencia cognitiva. Además de eso, existe una disminución en las fibras de asociación cerebrales. Estamos hablando de sustancia blanca. Entonces, hay disminución de sustancia gris, sustancia blanca. Las conexiones cerebrales, hacemos referencia a esto para decir sinapsis, también se van perdiendo en cuanto a su concentración. Entonces, sí, claramente tenemos alteraciones neuroanatómicas y estas alteraciones neuroanatómicas, por consiguiente, acarrean alteraciones que son neurofuncionales. Y eso O es lo sea, que desde el punto de vista clínico, después empieza a fallar y se empieza a notar, ¿no es cierto?, estas fallas en la comunicación. ¿Ya? Nicolás, ¿qué sabes tú de cómo se empieza a notar cuando uno envejece en términos de la conectividad, cuando empieza a fallar? ¿Qué sabes tú de eso, por ejemplo? Empieza a fallar la memoria, empiezan a fallar la atención, funciones ejecutivas, Función ejecutiva. empiezan a disminuir su capacidad. Sin duda. Y una de las... Pero
eh, se van deteriorando de diferentes maneras también. Algunos más leves, otros más severos. Y eso se ve mediante las actividades de la vida diaria que realizan las personas. Sin duda, sin duda. Yo creo que una de las quejas fundamentales en los adultos mayores, en las personas mayores, en la gente de la tercera edad, ¿no es cierto?, como también se le llama, es la queja relacionada con la memoria. ¿Eh? Es creo que una de las principales quejas. No sé si están de acuerdo conmigo en eso. Es el clásico en la consulta. ¿Sabe qué? A mí se me olvidó esto, yo antes me acordaba de todo, ahora voy a la cocina a buscar algo y vuelvo con un vaso de agua y tenía que ir a buscar el almuerzo. O voy al refrigerador a buscar algo puntual y se me olvida apagar la cocina. Entonces son detalles que van apareciendo y de forma cada vez más recurrente uno dice, debería preocuparme por eso. Y también lo hemos mencionado en algún momento, por cualquier olvido yo debería preocuparme, o en qué momento ya deja de ser algo aislado y pasa a ser constante. Eso es un índice también a considerar. Sí, yo creo que es clave eso, ¿ah? Poder ver que cuándo empieza a ser un problema. Yo creo que esa es una de las cuestiones que uno tiene que como empezar a preocuparse. Justamente con Nicolé conversábamos en el backstage, ¿no es cierto?, acerca de los índices, ¿no es cierto?, de los sistemas de medición que existen para poder determinar la funcionalidad, ¿no es cierto?, en las personas. Y yo le decía, ¿te acuerdas del índice de CAS, el índice de Bartel, ¿no es cierto?, para medir ahí cómo están las funciones de las habilidades de la vida diaria? Tú, Nicolás, ¿te acuerdas que el año pasado trabajamos con adultos mayores de hospicio, ¿no es cierto?, en un proyecto que estuvimos haciendo y ahí salieron hartas cosas, harta información. ¿Qué es lo que más se repetía en la información de la gente cuando les preguntábamos por sus habilidades de la vida diaria? ¿Qué era lo más recurrente que había complicado allí? ¿Te acuerdas? Sí, tendían mucho a olvidar las cosas. Eh, También les costaba mucho seguir el hilo de una conversación, como que se les iba la idea y empezaban a hablar de otra cosa, entonces les costaba mucho mantener la concentración de lo que empezaban hablando. Ese es un clásico, pues, Matías, ¿cierto? Eso, esto de que el dueño de casa, ¿no es cierto?, empieza a hacer el brindis y se pone a hablar y como que uno dice, ya, pero ¿cuándo, por favor? Hasta que de repente alguien estornuda y el viejo dice, salud, y ahí uno dice, oye, salud, listo, se acabó. Es como la opción, ya, porque efectivamente cuando uno entra en años, una de las dificultades más importantes tiene que ver justamente con la memoria, una memoria muy particular, esta memoria de trabajo, que nos permite mantener el hilo de la conversación mientras estamos hablando. Pues si yo estoy hablando ahora de viejo y de repente me acuerdo debo pasar un perro, ¿no es cierto? Y me acuerdo de los perros y empiezo a hablar de los perros, algo falla con mi memoria, ¿no es cierto? Y que es una de las condiciones que uno dice, tatita Mauricio, tatita, y uno dice, no sé, como de las condiciones. Pero sigamos ahondando en esto de las funciones o habilidades de la vida diaria. Yo creo que eso es como una cuestión importante porque nuestros auditores no, nos estarán diciendo que, por ejemplo, aquí Aileen dice, a veces no solo los adultos, también me pasa a mí, ella, ¿no es cierto? Dice, yo no soy adulto mayor, pero también me pasa esto de la memoria. Uno dice, Pero eso sí, tiene que ver con la atención que uno le pone a las cosas cuando uno la está haciendo. Entonces, mientras menos atención uno le pone, uno piensa que está envejeciendo su memoria, pero en realidad es porque uno hace las cosas sin ponerle atención. sí. Oye, seguimos esperando a Constanza Daniel entre medio, a ver si ojalá se pueda conectar. Y lo está intentando ahí con todas sus ganas. Sabemos que lo estaba intentando ahí, reinició todo el computador, el internet, todas las opciones. Ahí le vamos a decir que siga intentándolo nomás, que nosotros la esperamos acá en la nave. Quedamos- Aprovechando este paréntesis, Mauro, me sí, tomo de los comentarios de Ailén y de Carito, ¿eh? Que siempre es un agrado leerlos. Ahí también menciona ujú. Romy, Juan, qué gusto leerlos. Pero lo que dice Ailén es súper importante, que dice, a veces no solo a los adultos mayores, a mí también me pasa
Y eso es súper importante, sobre todo al día de hoy, con la información, la capacidad de difundir información, que muchas veces nosotros estamos estigmatizando y uno dice, ah, problemas de memoria, es un abuelito, soy tatita, ¿cierto? Adulto mayor, y eso es lo que decíamos al inicio, no siempre ocurre, no todas las personas que van envejeciendo tienden a tener un declive cognitivo, incluso cobra mucha relevancia lo que hacemos desde la terapéutica profesional, en equipos comunados, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, que tributan a ganar habilidades. Entonces, eso es súper importante, tratar de visibilizar que si bien existen procesos que se corroboran científicamente, se alteran estructuras, se altera la funcionalidad, no siempre ocurre de esta forma. Entonces, yo creo que también es una forma de cambiar un poco la perspectiva que tenemos sobre los adultos mayores y cómo esto puede, en cierta medida, estigmatizarlo, ¿cierto? Mencionando una característica negativa a un rango etario que muchas veces no es así. Yo recuerdo las palabras que decía Patricio Saldívar en esa con Saldívar, ¿sí? La conversación que tuvimos, uno muchas veces ve adultos mayores que tienen mejor estado físico que uno, que se acuerdan de más cosas, entonces es importante ir haciendo, ¿cierto?, esta visibilización de que no siempre es el caso. ¿Ya? Considero que es súper, súper relevante que lo mencionemos como lo hicimos en ese capítulo. Y Así que eso bueno, también es tremendamente importante lo que tú dices, Matías, porque fíjate que hay además una discriminación, ya es otro tipo de elemento más de discriminación, la vejez, en el sentido de que uno inmediatamente llega a cierta edad, todo el mundo piensa que tú tienes un deterioro o un declive cognitivo. Y eso, como tú bien lo dices, no es así. Y en el mundo del trabajo, en el mundo laboral, por ejemplo, si una persona de 50, 55 años va a buscar trabajo y compite con una persona de 25, 28, 30 años, generalmente piensan en la persona más joven y dicen, no, lo que pasa es que este hombre es muy viejo, ¿no es cierto? Ya le ponen allí un elemento, ¿no es cierto? Y dicen una etiqueta, ¿no es cierto? Un cartel, y es un elemento más de discriminación. Y eso es una cuestión tremenda, porque resulta que a la larga provoca este problema, ¿no es cierto?, de que efectivamente nos vamos quedando sin la gente que tiene muchas capacidades y tiene además mucha cultura caminada, ¿no es cierto? Ya tiene harta calle, como le dicen actualmente, recorrida, ¿no es cierto? Y ahí, no sé qué opinas tú, Nicolás, de lo que estamos conversando. ¿Qué opinas tú? Pensando en que a lo mejor tienes abuelos, parientes mayores, ¿no es cierto? Que de repente uno dice, pucha, es que todos piensan que son viejos y ya murió, así, ya nada que hacer. ¿Qué opinas de eso? Sí, eh, generalmente a los adultos mayores los empiezan a dejar de lado cuando ya se ven como sus funciones más deterioradas, pero también muchas veces la gente más adulta tiene como más experiencia y en los trabajos, como dijo usted, eh, a veces en vez de preferir a un joven, van a preferir a uno de más avanzada edad por la experiencia. Sí, también es una forma de pensarlo, pero generalmente van buscando renovar, es como la gente así como, no, necesito más mano de obra, pero que me dure más tiempo, es como ese concepto, ¿no? Y esa es una cuestión que de pronto hay que pensar que todos, nadie se salva de esto, todos vamos a ser viejos, ¿ya? Y esa es una cuestión que es interesante de considerar y no hay nada que hacer allí, ¿ya? Entonces decíamos que efectivamente Matías nos dice, bueno, el cerebro se va encogiendo en buenas cuentas se va encogiendo, ¿ya? Y eso se traduce en manifestaciones clínicas que son evidentes, ¿no es cierto? Entre ellas la falla en la memoria, en la atención. Y el lenguaje, Matías, ¿cómo crees tú que se afecte si es que somos viejos? Porque ya Nicolás nos dio una pista, nos dice, se le va la onda, se le va la onda a la gente, ¿ya? ¿Qué crees tú ahí para aportar, Matías? hay varias cosas que ocurren.
¿ya? Y bueno, nos estamos centrando en déficit en este momento. Entonces, ¿qué podemos hablar? Uno de los conceptos que se tomó en alguna cápsula, ya no recuerdo el episodio, trato de ir coleccionándolas en mi mente, pero en algún momento hablábamos del fenómeno de la punta de la lengua. Eso ocurre bastante en las conversaciones. Y eso tiende a generar lo mismo que nos mencionaba Mauricio recién, que una persona está hablando y por ahí pasa el perro y empieza a hablar del perro y luego quiere decir algo sobre el perro, pero no le sale la palabra y empieza a darse una vuelta para encontrarla y entre medio busca otra historia. Entonces son cosas que se van encadenando. Tenemos, como nos decía Nico inicialmente, alteraciones en memoria de trabajo, eso está claro. ¿Y cuál es la dificultad que esto genera al momento de proponer enunciados o frases, siendo menos técnico? Es que las frases tienden a ser más cortas. Luego, los problemas atencionales, si no estoy atento al propio discurso que yo estoy elaborando, es mucho más fácil que se generen interferencias. Ya sabemos que la atención siempre va de la mano con los aspectos de inhibición. Entonces, si hay un estímulo, como decía Mauricio, del perro que está pasando fuera y él se pone a mirarlo, quiere decir que no es capaz de inhibir un estímulo que no es relevante para su contexto comunicativo. Todo eso va sumando a la larga la capacidad de acceder a etiquetar una palabra y a fin de cuentas tenemos un discurso que es disperso, pierde coherencia, pierde cohesión y bueno, no llega al puerto que inicialmente se trazó como algo esencial. Entonces, si nos damos cuenta, uno dice, bueno, falla en el discurso o falla algo en el lenguaje específico o son las funciones cognitivas, ejecutivas, en este caso, tenemos una suma de todos los procesos. Uno repercute sobre otro y se transforma en un bucle del que es difícil salir. Yo creo que todos nos sentimos identificados en algún momento como comentaristas. Sí. A todos nos pasa. Acá, Oye, yo creo que Matías, soy testigo de eso. Yo a veces estoy hablando en clase y comienzo a hablar y profundizo un poco y por ahí mi inhibición se va y hay un tema muy interesante y trato de tomarlo también. Entonces, sí, es algo bastante más típico de lo que uno cree. Es cosa solo de analizar en detalle. sí, sin duda. Y oye, ahí nos centramos en los aspectos cognitivos, pero uno cuando empieza a entrar el año, te empieza a fallar la vista. Te aparece la presbicia, ¿no es cierto? Te aparece la presbicia. Y también, como dijimos en algún episodio por ahí, empieza a fallar la audición, te aparece la presbiacusia, ¿ya? Pero hay otro problema más que aparece con los años. Y ahí Nicolás nos va a contar cuál es el otro problema que tiene que ver con esta parte aquí. La pre O sea, se nos anduvo quedando pegado ahí, parece, ¿no? Ahí sí. Yo escuché bien Ah, lo que pero nos dice. yo soy el pegado acá. Dale nomás, Nicolás. Nos comentaba sobre la presbifagia, Nicolé, ¿verdad? Si nos pudiera explicar para la gente que nos está escuchando en sencillo qué es la presbifagia, porque es un término poco común, no se escucha mucho. Uno cuando dice presbicie es frecuente, presbiacusia es más frecuente, pero presbifagia es como una palabra rara, una palabra que no se oye muy frecuentemente. No sé si nos dice algo, Nico, sobre eso. son las alteraciones que ocurren para deglutir, para tragar. Sí, sí, efectivamente. Ahí hay problemas, ¿no es cierto? Cuando uno empieza a entrar en años, voy teniendo problemas para tragar, pero ¿en qué sentido? Me atoro, pues, como dice la gente, se me fue por el camino viejo. ¿Cuál es la otra expresión? No Me sé, trapiqué. ¿Perdón? Me trapiqué.
Me trapiqué, esa es la otra expresión, El clásico. lo clásico. Sí. Oye, Matías, ¿y por qué pasa eso? Oh, wow. Ahí nos vamos. Pero también, Dale, dale. Pero también nos dice Nico. tiene que ver con los problemas anatómicos que se van generando con la vejez, por ejemplo, que se le caen los dientes, eh, también envejece de la mano. Se pierde un poquito el audio. Sí, sí, ahí subimos Pero a Constanza que no le funciona la cámara, pero también nos puede hablar, Constanza. ¿Cómo está? ¿Nos escucha? ¿Constanza? ¿nos escucha? Bueno, ahí nos interrumpe. Un poquito para cerrar esa idea y que Sí, no quede en el aire, lo que nos decía Nico es, efectivamente es así. Nos vamos un poquito desde el cerebro porque todas estas alteraciones, como menciona, se ligan más a aspectos estructurales, ¿ya? Hay un cambio, hay una pérdida de masa muscular, por tanto funcionalidad. Las estructuras implicadas en este proceso evolutorio comienzan a funcionar de una manera descoordinada en algunas personas, no en todas, ¿cierto? Y esto genera las alteraciones en la deglución, en el momento de alimentarse. Y eso se conoce como presbifagia, ¿ya? Pero ahí también nos vamos un poco desde el cerebro, porque eso tiene que ver más con aspectos de ejecución y funcionalidad, como nos decía bien Nico. Ahí cuando aparezca Connie nos interrumpe en la conversación sin sí, inconveniente. sí, la tenemos pendiente ahí a Constanza. Ha tenido hartos problemas no, no sé qué es lo que pasa, pero Conectividad. vamos a intentar subirla todo el rato, ¿ah? Eso es lo que, lo que vamos a hacer. Claro, tal como estábamos viendo, ¿no es cierto? Hay problemas tanto en el audio, para escuchar, ¿no es cierto? Para ver, para alimentarse, pero también para desplazarse. Una de las cuestiones que más afecta a las personas mayores tiene que ver con el desplazamiento. De hecho, los índices de medición, ¿no es cierto?, de autonomía en adultos mayores, una de las cuestiones tiene que ver justamente con las habilidades para desplazarse, ¿ya? Para moverse, para poder hacer uso de las escaleras, ese tipo de cosas que de pronto para nosotros es tan común esto y tan habitual, pero en los adultos mayores es una complicación. Eh, por ahí me comenta María Magdalena López, ya que ahí voy a comentarle a usted, es mi madre, ¿ah? Que es adulto mayor, ¿no es cierto? Y desde la quinta región nos saluda. Claro, efectivamente, también se siente muy identificada con todo lo que estamos hablando, ¿ya? Y ella, por supuesto, también ahí tiene sus problemas de memoria, como todo el mundo, pero yo no lo encuentro nada problemático, señora María Magdalena, por si acaso, como para que, para que no lo considere un problema importante. Sí, claro, está el tema del desplazamiento, del moverse, ¿ya? Yo creo que esa es una de las cuestiones que afecta harto. No sé qué opinas, Matías. Yo creo que ese es un tema súper importante ahora de cara al proceso de intervención. Y ya en algún episodio lo hemos conversado, la importancia del trabajo en equipo. Porque si bien uno dice, bueno, conoce que falla un poco la audición, la vista, hay problemas para desplazarse, desde el fonoaudiológico nosotros nos centramos en los aspectos comunicativos, ¿cierto? Cognitivos, deglutorios. No se puede hacer todo. Hay que trabajar en equipo con los kinesiólogos, ¿cierto? Que se encargan de todo lo que es desplazamiento, terapeutas ocupacionales ligados a mejorar las actividades de la vida cotidiana, ¿cierto? Es muy, muy importante ese tipo de trabajo, que se configuren estos equipos, y yo creo que lo más importante, dado, ¿cierto? La
demografía que tenemos actualmente en nuestro país, que es una población que tiende a envejecer cada vez más en relación a las personas que van naciendo, no es centrarse cuando llega y tengo problemas de memoria o me cuesta moverme un poco. Donde deberíamos centrar los esfuerzos es en la prevención, en el entrenamiento físico, el entrenamiento cognitivo, porque todo eso, bueno, hay un concepto que hemos hablado bastante, permite ir generando reservas. Todo lo que hace uno previo a estas etapas está funcionando como un escudo protector, hablando desde la metáfora, ¿cierto? Para todos estos problemas que se podrían acarrear. Y todo eso es evitable si existieran las políticas, de las voluntades de los actores que se involucran en esto para configurar los equipos idóneos y para no atacar a la sintomatología cuando se presenta, cuando está en etapas avanzadas. Si nosotros nos centráramos en la prevención, si tuviéramos un sistema de educación que hiciera énfasis en la cultura, en la música, ¿cierto? No solamente lo que actualmente nos están enseñando, posiblemente tendríamos una población de adultos mayores, además de más sanos, más contentos. Yo creo que es algo extremadamente fundamental, porque todo esto a la larga acarrea, como nos decía Nico al inicio, el problema del aislamiento. Hay una persona que no le hablan y, bueno, se tiende a quedar en casa y ya en la misma familia deja de hablarles, los problemas psicológicos que eso te acarrea, e incluso puede ser mucho más severo que los problemas de comunicación. Entonces, si tenemos personas más contentas, tenemos también una mejor calidad de vida. Eso creo que es indiscutible y es extremadamente importante para lograrlo, poder enfocar, ¿cierto?, los esfuerzos en la prevención, en la promoción, para no llegar a ese punto. Efectivamente, como lo que tú dices, Matías, es tremendamente importante y como nuestros auditores, ¿no es cierto?, que nos ven y luego nos escuchan a través del podcast, tenemos que dejarle instrucciones, elementos, ejercicios, ideas, ¿no es cierto?, respecto de qué hacer si ya eres viejo, ¿no es cierto?, y qué hacer antes de que seas viejo. Son las dos cosas que tenemos que considerar ahora. Yo creo que es sumamente importante. Yo tengo toda la fe de que este tipo de programas va a llegar a mucha gente y por lo tanto, si nosotros somos capaces de dar pistas e ideas así como súper concretas, haga esto, haga lo otro, vamos a tener buenos resultados y de alguna u otra manera estamos cooperando justamente con lo que tú dices, Matías. Así que voy a partir yo, ¿ya? Y le voy a ir dando la pausa a cada, la palabra a cada uno de ustedes. Voy a partir diciendo que justamente una de las cosas que mejora mucho en adultos mayores los procesos cognitivos es la lectura, pero sobre todo la escritura, ¿ya? Yo recomiendo, pero encarecidamente, que adultos mayores, siempre se lo digo a mis padres, escriba un cuento, escriba una carta, escriba sus memorias, escriba cualquier cosa, pero escriba. Eso es como un elemento muy importante porque pone en marcha muchas funciones cognitivas y recomendamos fuertemente que escriban. En este rato, es cierto que el correo ya no lleva cartas, solo lleva cuentas, ¿ya? Sin embargo, podemos escribir no un mensaje de WhatsApp, podemos escribir un mensaje un poco más largo. Podemos escribir en el teléfono, podemos escribir en el computador, podemos escribir en un papel y decirle a alguien que a lo mejor tiene un teléfono que nos saque una foto y lo mande. Y así combinamos dos tecnologías, ¿no es cierto? La escuela antigua y la tecnología más nueva. Nicolás, ¿cuál sería su aporte respecto de qué hacer allí para adultos mayores? La alimentación es importante, hacer ejercicio y aprender cosas nuevas. Tocar un instrumento, hablar otro idioma, son factores neuroprotectores súper buenos que
que ayudan a mantener activamente la cognición después cuando uno está más viejito. Matías, ¿cuál sería su aporte aquí en esta parte? Wow. El comentario de Constanza Daniels, yo creo que es esencial, porque está involucrando todo lo que ustedes mencionan, la participación social. Ser activo en una comunidad te mantiene activo a todos los niveles, porque con una comunidad uno puede hacer muchas cosas. Tiene un club y se proponen actividades grupales, intercambio de cartas, llevado a lo que dice Mauricio. Entonces, una persona le escribe a otra persona y se va rotando y todos le escriben a alguien y si te escriben, tú tienes que leerlo. Entonces ya tenemos estos dos procesos cubiertos, ¿cierto? En el mismo grupo, ¿cierto? De estas personas, si se les enseña algún instrumento musical, alguna nueva habilidad, como nos propone Nico, también. Y todo eso además te permite tener un tema en común con las otras personas, el discurso efectivo que se está generando siempre, entonces la interacción constante te va permitiendo mantenerte activo. Entonces la sociabilización es extremadamente fundamental, como lo menciona Constanza, y recoge lo que nos dice Mauricio y lo que nos dice Nico. Así que siempre, una de las cosas que siempre deberían mantenerse, independiente de las generaciones, son los juegos de mesa. Justamente iba a decir eso, Matías, justamente. Tú lo has dicho, es clave. Clave. Sobre todo, ahora hay una serie en Netflix que yo estoy esperando hacer la maratón para ver Gambito de Reina, que está sacando, ¿cierto?, mucho el tema del ajedrez. El ajedrez es un juego extremadamente potente desde lo cognitivo, porque todo lo que nosotros hemos hablado en la cápsula de funciones cognitivas, de habilidades, se lleva a cabo en ese juego. Actividades de planificación, de memoria, de atención, todo lo que a usted se le ocurra en su mente está ahí, se está trabajando. Sí, pero fíjate que tú eso es lo que tú dices, bueno, hay gente que a lo mejor dice, ah, ya, pero no tengo ajedrez, no sé jugar ajedrez, pero me gusta jugar al naipe. Igual sirve, y de hecho hasta más, porque el naipe es más social. Tú puedes ir jugando y haces dos cosas al mismo tiempo. Mantienes una conversación con tus amigos al mismo tiempo que planificas una estrategia para ganar al otro. Y por lo tanto, el jugar al naipe no es una cosa que uno dice, ya, lo mejor es que debo jugar ajedrez, voy a dejar de jugar al naipe, o al dominó, que es una de las cuestiones que uno dice, oye, pero los viejos son re buenos jugando dominó, po. Entonces, creo que esos dos juegos que son sociales y son grupales, ¿no es cierto?, donde juegan varias personas al mismo tiempo, son de las cuestiones más entretenidas que uno puede hacer. Ya, la lotería a lo mejor es como uno dice, ya, pero es que la lotería hay que ponerle un número nomás, no hay tanta planificación que hacer, es la suerte nomás, pero tiene la ventaja de que trabaja en un grupo grande de personas. Entonces, si tú estás jugando a la lotería con todos los amigos, que es típico acá en Chile para el 18 de septiembre jugar a la lota, ¿o no, Nicolás? Es una de las cuestiones típicas. Otras cosas que podamos comentar y recomendarle a las personas cuando nos estén escuchando. ¿Sí? Sí. Bueno, yo sacaba el tema del ajedrez porque es una serie que está ahora Bueno. arrasando con Anya Taylor, cómo no hacerlo. Pero sí, espectacular. Y lo que dice Mauro, sí, no necesitamos juegos muy elaborados y jugar naipes, como se dice. Yo no quiero contar ese momento. Por ahí yo hice una pregunta sobre la lota y quedé de ignorante, porque había que poner unos porotitos, por ahí había unos cuadrados blancos, yo pregunté si se ponía y fui el peor evaluado ese día. Bachillerato. ¿Qué opinas del bachillerato, Nicolás? ¿Crees tú que uno de los juegos que podríamos jugar, ¿no es cierto?, pensando que somos viejos? ¿Alcanzó a jugar Y bachillerato usted? también, porque sí, pues hasta ahora juego bachillerato de repente. Y es complicado también, porque hay que mantener la atención, uno tiene que concentrarse y sacar de la biblioteca que uno tiene en la cabeza
la ciudad, el país, el animal. Entonces, es un trabajo bien complejo el que se hace cuando uno juega bachillerato. Justamente, justamente, una de las cuestiones que tú dices, ¿no es cierto? Esto de que nosotros jugamos cuando somos este juego del bachillerato, que eventualmente uno dice sirve para encontrar las palabras rápidamente, sería más efectivo si tenemos dificultades para decir, ¿no es cierto? Para encontrar la palabra, que este juego del bachillerato fuera diciendo las palabras. Es un juego que por ahí hay, ¿no es cierto?, incluso para teléfonos, donde tú tienes que tratar de adivinar el nombre de un actor, una, una persona, etcétera. Yo me acuerdo de mis papás, los puse a jugar un juego que se llama Cranium. ¿Conocen el juego Cranium? ¿Sí? ¿Tú lo conoces, Matías? Es muy bueno, lo tengo ahí a un par de metros. Ya, exacto. Muéstralo, anda a buscarlo y muéstralo, porque efectivamente ese juego en particular tiene ciertas características que son muy entretenidas. Yo les voy a contar una anécdota acá para que se rían un poco, porque estábamos jugando con mi mamá, mi papá, mi suegra, mis hijas, mi esposa, estábamos todos jugando acá a un juego, el Cranium. Y una de las cosas que había que adivinar dando pistas era un actor antiguo, ¿no es cierto?, que se llama James Dean. Ya, yo me acuerdo y me río. Eh, lo que pasa es que mi madre se debe acordar también, y mi suegra se deben acordar, pero mi papá estaba jugando y él tenía que decir el nombre del actor, pero sin palabras, solo con gestos. Entonces se tomaba el pantalón y me decía, ese vos. Y yo decía, pero ¿qué? Claro, porque mi papá decía, Jeans Dean. El nombre para él era Jeans, ¿ya? No era James. Entonces nos reímos mucho, ¿sabes? Porque al final nadie la adivinaba la instrucción de lo que quería decir, pero fue muy entretenido. Lo que quiero decir es que ese, más la lota, más el bachillerato, más los naipes, son todos juegos sociales, ¿ya? Eh, y efectivamente, como dice ahí María Paz, además los abuelos juegan con los nietos, todo el mundo juega, es muy, muy entretenido. Ahí está Cranium, pues. Para los que no hayan jugado Cranium, es muy entretenido, es una de las actividades muy entretenidas. No sé si se nos quedó pegada Nicolé o idea mía. No, ahí está, ahí está. Yo pensé que se había quedado pegada ahí Nicolé. Y tiene un montón de cartas y preguntas, ¿no es cierto? Y uno dice, ya, no tengo plata para jugar al juego del Cranium, pero podemos hacer una simulación o algo parecido. No sé si te acuerdas de las cartas que trae Matías, por ejemplo, para que lo menciones y lo podamos ilustrar del ¿Perdón? juego del Cranium. Ah, De las preguntas que salen allí como para ilustrarlo así. para hacer esculturas, para hacer dibujos, tiene opciones de imitación y las otras las tengo por acá. Así, Ya es está. muy, muy entretenido. ¿Ya? Y eso uno dice, claro, podríamos jugar a la lota, podríamos hacer un montón de cosas. Se nos cayó la Nicolé, problema con el internet. Ya vamos a retomarla. Está fallando últimamente. Sí. Pero acá esto está cerrado. No, pero lo que tenemos que decir entonces es que, independientemente de los juegos sociales, ¿no es cierto?, que hay Ahora se pegó Mauricio. Se nos van pegando los interlocutores. Bien. Y nos quedamos en los juegos, habían dicho, ¿cierto? espérenme un Y poquito. estaba una anécdota y bueno, yo se me la perdí por ir a buscar el juego. No sé si me escuchan. Sí, Mauricio, te escuchamos. Sí, a Nicolé también la escuchamos. Los Ahora problemas, volví, he vuelto. sí, Problemas ya, técnicos. problemas técnicos clásicos de temporada, ¿cierto? Hay horas en Tecnológica. que el internet y todo se va cayendo, ¿ah? Se va perdiendo. Sí. Entonces tenemos ya algunas ideas para las personas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la lectura, con la escritura,
Pero a mí me preocupa un poco lo que tú comentabas, Matías, que efectivamente la presbifagia es un elemento que, si bien no tiene que ver con el cerebro directamente, aparece en la tercera edad. ¿Hay algo que yo pueda hacer para esto? ¿Para corregir o prepararme respecto de la presbifagia? Lo mismo que nos mencionaba ahí Nicolás. Claro, siempre exactamente como nuestro sistema, hablamos de nuestro cuerpo, que lo podemos ejercitar haciendo ejercicios, ¿ah? Todo lo que es región fonoestomatológica, hablamos de la boca, ¿cierto? El cuello, que es menos técnico. Sí, es un gran tema ese. ¿Qué pasa? Podemos hacer ejercicios, lo podemos ejercitar, mover la lengua, contrarresistencia, hacer pesas con la lengua. Uno dice, bueno, ¿y pesas como en el gimnasio? No, está Sí, bromeando. ¿Cómo hace una pesa con la lengua, Matías? poner, ¿cierto? Peso en los labios, hay bastantes cosas y eso lo podríamos abordar en algún momento en detalle, podemos hablar harto sobre eso, pero de que se puede ir propiciando un mejor desempeño de todas nuestras estructuras orofaciales, claro que se puede y va a tener una repercusión positiva para el transcurso del tiempo. Son cosas que también se pueden ir realizando. Es decir, si alguien te ha diagnosticado, por ejemplo, aparte de la presbicia, presbiacusia, presbifagia, me falta una presbi, que es la presbifonía, Sí. cuando efectivamente la voz empieza a fallar, a propósito de que las cuerdas vocales también envejecen. Eh, Todo eso, de una u otra manera, lo puede hacer como apoyo su fonoaudiólogo de cabecera, podríamos decir, su fonoaudióloga de cabecera. Sí. Eventualmente, cada una de esas cosas nosotros podríamos apoyar de una u otra forma. A mí lo que me motiva mucho es que ojalá la gente que nos escuche y nos ve, ¿no es cierto?, tome nota de los elementos que estamos dando como pistas. Ya en los pocos minutos que nos quedan de programa, me gustaría ir dejando más pistas y más ejercicios porque sabemos que este tipo de cosas a la gente le sirven. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir la idea, vamos a seguir dando la vuelta aquí a este grupo que estamos trabajando, ¿no es cierto? Hablamos de presbifagia, hablamos de ejercicios relacionados con la mente para dinamizarla, ¿no es cierto? Nicolás, ¿qué otro ejercicio se le ocurre que podríamos poner allí para que la gente se motive a fortalecer? Que es como una de las cosas que uno dice sería interesante fortalecer. No sé si está Nicolás conectada. ¿Me escucha, Nicolás? No, Creo parece que que estamos con problemas técnicos ahí. qué Sí, bonito lo que nos pone Carito ahí. sí. Tiene que ser una campaña. Yo lo propongo como campaña. Pongo un Me fonoaudiólogo parece, me que diga, parece, me parece. ¿eh? Sí, increíble. Sí. ¿Cómo podamos repercutir? Uno a veces dice, yo en este contexto, sobre todo en los contextos de emergencia, cuando ocurren todas estas desgracias, terremotos, algún evento de esas características, yo digo, bueno, y como fonoaudiólogo, ¿qué es mucho lo que podría hacer? ¿Por qué no haber estudiado enfermería? ¿No ser técnico en enfermería? ¿Cierto? Para que pueda ir, estar trabajando con las personas que más lo necesitan, pero cuando uno lo analiza en frío, nosotros como terapeutas también tenemos una repercusión extremadamente increíble a lo largo de todo el ciclo vital. Si, tomando de ejemplo, Carito es una genia trabajando en primera infancia, lactancia, con pequeños prematuros, que ella los ayuda en los procesos alimenticios para que puedan desarrollarse, a la larga ir ganando habilidades cognitivas, comunicativas, y nosotros lo vemos hasta tercera edad, como estamos conversando. Entonces me parece espectacular ese hashtag que nos ponen. Lo Realmente vamos a tratar de desarrollar más todavía, es una muy buena idea. Nicolás, sí, ahora sí, ¿nos escucha o no? Parece que hemos no. perdido la conexión con Nicolás. Sí. Eh, Bueno, eh,
Bueno, es ¿Cómo? parte de los problemas que habitualmente tenemos. Sí, sí. No sé, parece que no nos escucha mucho ahí, Nicolás. Bueno, un tema importante, ¿cierto? Antes de ir cerrando por la hora, me parece interesante mencionar, ¿no? Por ahí no ha aparecido como la pregunta en el chat, pero hemos hablado al inicio de que nuestro cerebro, o sea, su configuración, segundo, qué gusto leerlo, son compañeros. Un abrazo grande por allá. La pregunta que podría haber aparecido y que la extraño es, bueno, si nuestro cerebro con el paso del tiempo comienza a cambiar su configuración, ¿cómo es posible que aún así ustedes nos digan que se pueden ganar habilidades, que no todas las personas tienen dificultades cognitivas? Entonces, ahí uno dice, ¿qué es lo que ocurre en el cerebro tan interesante que si bien comienza a variar, aún sigue funcionando? Entonces, eso es algo súper entretenido de analizar. Las neurociencias nos dan luces sobre estas variaciones funcionales. Y tiene que ver, efectivamente, se corrobora que esta variación cortical, subcortical, existe, ¿cierto? Hay esta disminución en la capacidad de conectar una zona con otra en cuanto a la disminución de las sinapsis que se generan. Pero al mismo tiempo, como se pierde un poco de especialidad, el cerebro compensa cognitivamente. Entonces, en lugar de trabajar por áreas específicas tan especializadas, lo toma desde la globalidad y trabaja, ¿cierto?, reclutando nuevas estructuras que propician el desempeño o comienzan a suplir las otras actividades. Entonces ya esta diferenciación hemisférica, esta diferenciación anterior-posterior, ¿cierto? Comienza a hacerse menos notoria y todo el sistema en conjunto comienza a tributar para que siga funcionando en orden. Eso es sorprendente y es muy genial, porque Pero eso efectivamente, trae como consecuencia una cuestión que hemos conversado, Matías. Ojalá, a ver si Nicolás nos apareció, ¿nos escucha ahora o no? Sí, Sí, ahora ahora un sí. poco mejor. Ya, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ahí volvió la Nicolás. Lo que le estábamos hablando justamente de qué pasa cuando vamos envejeciendo, cómo se va transformando el cerebro, cómo va capacitándose en términos de su plasticidad que se mantiene en el tiempo a lo largo de la vida, ¿no es cierto? Y cuando somos viejos igual se mantiene. Pero hay una cosa que parece muy interesante que la hemos conversado, no sé si acá la hemos conversado o no, con Matías siempre hablamos del cerebro, no sé si hemos hablado acá o no de eso, pero el concepto de la emergencia de la sabiduría. Las personas viejas dicen, en otras culturas son veneradas por su sabiduría, ¿ya? En Chile son desechados y en muchas de las culturas más bien occidentales son desechados. Eso pasan a ocupar como el espacio trasero, el patio trasero. Pero en otros países son considerados como luces, como lumbreras, como la persona a quien hay que seguir, ¿no es cierto? Y si uno se pone a pensar, bueno, tiene cierta lógica. Si uno se pone a mirar, por ejemplo, las edades de los presidentes de todos los países, si hablamos de política, son todos mayores, no son jóvenes. ¿Ya? Entonces uno dice ahí, ¿por qué no son jóvenes? ¿Qué pasa allí? ¿No es cierto? Uno podría pensarlo. Y luego dice uno, ok, esta persona es vieja, tiene conocimiento, tiene experiencia, y esos dos elementos son los que de una u otra manera van a determinar que aparezca la sabiduría como un elemento sumamente importante y que no deja de ser un elemento que hay que tratar de aprovechar dentro de nuestra cultura. Nosotros de pronto pensamos en los viejos y los vamos dejando de lado, y los viejos tienen mucho que aportarnos. Deberíamos virar hacia el esquema que de una u otra manera tiene la cultura occidental, perdón, la cultura oriental, ¿no es cierto? En Japón son venerados los viejos, se les sigue en función de lo que ellos opinen.
acá prácticamente que los tiramos, como dice ahí Carolina, ¿no es cierto? El edadismo aparece como una de las cuestiones que, según tu edad, es como te calificamos, te ponemos, cuánto te pagamos. Qué pena ver, por ejemplo, a la gente mayor haciendo trabajos para ganar el sueldo porque tiene una jubilación miserable. Eso es una cuestión que duele el alma, duele el alma. Yo creo que son de las cuestiones que uno dice, pucha, no, no puede ser que este país no se dé cuenta de que la gente mayor necesita ciertas cosas. Es una cuestión terrible. Que apenas le alcance para comprar los remedios es terrible. Yo creo que esas cuestiones son elementos que uno no puede dejar de mencionar. Nicolás, ahora que sí nos escucha, ¿qué opina de todo esto que estamos hablando? Que a eso me refería hace un momento atrás, donde yo decía que muchas veces la edad no influía en cuanto a los puestos de trabajo. Como usted dice, los presidentes son de avanzada edad y tiene que ver con el tema de la sabiduría, de la experiencia vivida por la persona. También hay adultos mayores que tienen mucho más vocabulario sin haber estudiado, más que una persona universitaria, y es solamente por el hecho de las experiencias vividas a lo largo de su vida. Sin duda, sin duda. Por ahí Camila nos dice a poner en práctica más habilidades protectoras. ¿Podríamos mencionar alguna de estas habilidades protectoras? ¿Ya? Yo creo que el ejercicio es clave, sin duda es clave. El ejercicio aeróbico, y ahora hemos estado encerrados todos, sin movernos lo necesario, y pucha que se echa de menos. ¿Ah? Yo creo que el ejercicio aeróbico es uno de los elementos protectores que tenemos que mencionar. ¿Qué otro elemento protector tenemos que mencionar, Matías? Bueno, en realidad ya hemos mencionado bastantes elementos protectores. Ahora, por el contexto en el que nos encontramos, tenemos restricciones para desplazarnos, poder ejercitarnos, ¿cierto? O tener compañía. Yo creo que un punto, ¿cierto?, neural, como lo mencionaba Constanza hace unos momentos, es la socialización. Creo que eso sí hay que hacer mucho, mucho énfasis, sobre todo si estamos hablando de un contexto en que tenemos restricciones para reunirnos, ¿ya?, que son por órdenes sanitarias y efectivamente no queremos que todo esto siga en escalada en el contexto COVID, pero afortunadamente tenemos la tecnología para poder reunirnos por lo menos de forma remota y eso también nos mantiene activos. Yo estoy mirando a Nico, estoy mirando a Mauricio, podemos conversar sin problema, nos podemos reír, contarnos nuestros problemas, hablar de algún libro, una serie que hayamos leído. Yo creo que eso es esencial, no ensimismarse. Si conocen alguna persona que tenga dificultad para acceder a los dispositivos tecnológicos, es misión de las generaciones, ¿cierto? Más nuevas, poder enseñarles, bueno, por último, cómo se prende, cuando me llaman, cómo contesto, cómo activo la cámara, y para eso, ¿cierto? Las personas jóvenes son súper, súper eficaces, son muy ingeniosas, le ponen una flecha gigante, le hacen unas notas. Yo creo que eso es esencial, hacerse responsable de lo que uno puede hacer, porque a veces pasa, uno se llena la boca hablando de que, bueno, y pueden hacer esto, y pueden hacer lo otro, existen muchas formas de hacerlo, pero ¿quién lo hace a fin de cuentas? Entonces ahí yo creo que hay que tomar un rol protagónico y no quedarse solo en dar la recomendación. Cuando tengamos personas cerca, es ejecutarlas, ¿ya? Entonces yo creo que muy, muy esencial eso. Nicolé, ¿alguna otra recomendación que le pueda dar tanto a las personas de su misma edad, a sus colegas, ¿no es cierto?, como para las personas mayores en términos de factores protectores, que justamente ahí Camila nos ponía ahí, factores protectores que son importantes de considerar. Aumentar la lectura, escribir, como decía usted, aprender cosas nuevas, mantiene activo. Eh, Como dice el profe Mati, el Internet también es un arma de doble filo, porque antes uno usaba más el cerebro para pensar, ahora uno busca en Internet
y le aparece todo. Y el tema de las redes sociales, igual, aunque dicen que son redes sociales, te hacen apartarte del mundo. Porque uno cuando antes iba a tomarse un café, uno conversaba, ahora cada uno está con un teléfono, entonces igual es un arma de doble filo, en mi opinión. Sí, sí, es un arma de doble filo, ¿ah? Sí, sí. ¿Matías? Bueno, ya que estamos hablando de factores protectores, hemos hablado de, cierto, las personas mayores, todo eso, me tomo la licencia y hacer una recomendación de lectura, sobre todo lo que nos mencionaba Mauricio. Hay un autor japonés que es muy bueno y trata bastante la temática de, bueno, es transversal, pero hay un libro muy bueno, El silencio de la montaña, de Yukio Mishima, ¿ya? Muy bueno, queda de manifiesto la importancia y el rol de las personas que son mayores, ¿cierto? Con el respeto que los tratan, y uno puede hacer este contraste de nuestra... Y yo creo que el problema, bueno, extendiendo un poco más porque sale solo, el problema no es un problema social, porque he tenido la oportunidad de conversar con varias personas y todos tienen un punto de vista bastante similar al nuestro, como Nico, Mauricio, Carito, ¿cierto? Camila y todos los que nos escuchan. Es un tema de voluntades, y eso yo lo reitero, es un tema de política, porque nadie desconoce que es un maltrato que una persona tenga que elegir entre comer o pagarse los medicamentos. ¿Ya? Y creo que todos sentimos lo mismo cuando vemos esas situaciones de personas que tienen 90 años, tienen que salir a vender dulces, a vender verdura, a hacer lo que sea por ganar, ¿cierto? Un dinero que de otra forma no tienen. Entonces el problema, más que la sociedad, que creo que cada vez más está concientizada de esto, son las voluntades políticas, lamentablemente. ¿Ya? En el momento en que estamos en Chile, en Latinoamérica, cada vez va quedando más de manifiesto que tiene que ver con eso, la redistribución de los recursos que no llegan hacia donde deben llegar, ¿cierto? Y por ahí está el gran problema. Entonces, en la medida en que se pueda concientizar a las personas que tengan injerencia en eso, o que aparezcan emergentes que puedan repercutir, yo creo que cada vez va a haber un mejor panorama que el que tenemos actualmente. Así que también, bueno, aprovecho las dos recomendaciones de lectura y, bueno, me permite esa reflexión. Sí, sin duda. Lo que ponía Camila ahí me llamó mucho la atención, lo voy a poner de nuevo porque me llamó mucho la atención esto, que tiene toda la razón. Abuelas mandando memes. Eso es extraordinario, ¿ah? Porque de una u otra manera esta pandemia nos ha cambiado en todo sentido. Yo creo que una de las cosas como para ir cerrando este programa, que siempre se nos queda corto, queremos decir muchas más cosas, ¿no es cierto? Eh, Debemos incentivar a que las generaciones jóvenes se integren con las generaciones más viejas. Eso es una cuestión muy importante. Y ojalá podamos tomarnos 5 minutos en explicarle a nuestros adultos mayores, a nuestras personas mayores queridas, cómo funciona el teléfono, cómo funciona este internet, cómo puede mandar un mensaje de WhatsApp, cómo se puede meter en Facebook, qué sé yo, cualquier cosa por el estilo. Porque de una u otra manera lo estás integrando y no lo estás alejando. Cuando la gente me dice, no, que en realidad yo soy un dinosaurio con esto, yo no, déjame con el teléfono como estoy, yo creo que nosotros tenemos que ser catete, ¿ah? Y decir, no, tienes que aprender, puedes hacerlo, puedes hacerte cargo del teléfono, ¿ya? Puedes hacerte cargo de este teléfono inteligente que te va a permitir hablar con tus nietos, que te va a permitir hablar con otras personas. Matías, Bueno, como palabras de cierre ya es hacer más énfasis aún en lo que nos escribía Carito, lo del edadismo. Tratar de eliminar el estigma de envejecer como algo negativo. Nosotros podemos envejecer en buenas condiciones y va a depender en gran medida de muchos actores, pero nosotros como eh, profesionales de la salud tenemos un rol esencial. Entonces, dirijamos nuestros esfuerzos a
potenciar las habilidades, a desarrollar nuevas habilidades y tratar de ir de a poco eliminando este estigma que hay con las personas mayores. Eso. Sin duda. Nicolé, para que nos vayamos despidiendo, ¿qué podría usted recomendar? Que los jóvenes tenemos tiempo aún para poner en práctica todos estos factores neuroprotectores y que al que tiene cerca un adulto mayor, un abuelo, una abuela, que los ayuden, los entiendan, los acompañen y traten de integrarlo lo más que puedan. Ciertamente, ciertamente. Yo creo que por ahí apañar es lo que uno necesita, ¿no es cierto?, con la gente mayor. Son nuestros padres, son nuestros abuelos, son nuestros amigos, eventualmente, ¿no es cierto? Y es clave que podamos ir funcionando en esa dinámica. Ha sido un programa muy entretenido. Agradecemos a Nicolé. Lamentamos que Constanza no se haya podido conectar, ¿no es cierto? Siempre pedimos disculpas por los problemas técnicos que podamos experimentar, pero siempre tratamos de hacer lo mejor que podemos para que la gente nos escuche estas pocas ideas que aportan a la comunidad. Así que sin más, nos despedimos y nos veremos la próxima semana en un nuevo episodio de la cápsula espacial, en una nueva órbita, tal vez con otras personas, otros pasajeros. Hasta pronto. Chao.